Buenas tardes, feliz reencuentro. Soy el terapeuta floral Vic Pablo. En esta ocasión vamos a tener una pequeña charla en lo que se refiere el Rescue Remedy y su medio de acción, que lo compone, para qué nos sirve el Rescue Remedy. Bueno, mientras les va llegando el aviso a todos nuestros seguidores de este enlace en vivo. Bueno, yo me presento, mi nombre es Vicente, soy terapeuta floral holístico y bueno, manejo diferentes técnicas de sanación, entre el Reiki, la sanación Vitka, sanación con rosas, hago ceremonias de cacao, la terapia floral y pues bueno, manejo diferentes sistemas florales. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo, una sinergia que todos los sistemas florales la manejan, que es la fórmula de rescate o el Rescue Remedy. En el caso de la terapia floral del sistema floral de Bach, este es compuesto por cinco flores, cinco elixires florales, que es Impatience, Clematis, Cherry Plum, Rose y Estrella de Belén. Te voy a explicar brevemente qué es lo que cada uno de estas flores, de estos componentes, van realizando en el cuerpo, en las personas y para qué se usa esta fórmula, esta sinergia y las vías de aplicación. Porque de acuerdo ahora a la nueva terapéutica floral, no nada más los sistemas florales, los elixires florales se pueden tomar, sino pueden usar de forma tópica o inclusive pueden usarse en forma de difusor, en brisas, para crear atmósferas con esa vibración de los elixires florales, así como hay una nueva modalidad, ya eso podría decirse que es la especialidad en lo que se refiere a formas de aplicación en la terapia floral, porque se puede hacer parches para utilizarlos en forma localizada, para actuar en meridianos y conjugar, por ejemplo, la medicina tradicional china, los meridianos del cuerpo, para liberar energía junto con la vibración que componen o emiten las esencias florales. Bueno, volviendo al tema de Rescue Remedy, en el caso del sistema floral de Bach, ya te había dicho, lo componen cinco esencias florales, hacen una sinergia. Una sinergia es cuando mezclas varias flores para obtener una vibración o dirigida a trabajar cierto tema. En este caso, como es la palabra clave del Rescue Remedy es emergencia. Entonces, ¿dónde se va a localizar o para qué nos va a servir el Rescue Remedy? Para situaciones de emergencia, de shock, estados de alerta, como pueden ser un duelo. El momento en que alguien te dice que, bueno, un ser querido ha trascendido o ha perdido la vida, pues hay un shock para la persona para recibir la noticia. Muchas veces va desde el desmayo hasta inclusive la negación del mismo, ¿no? Porque es más fácil por sistema de no poder asimilar esas ideas, es más fácil para la mente decir que eso no existe, evadir la realidad. Entonces, para eso está hecha esa sinergia floral. Entonces, te voy a explicar qué hace cada una. Bueno, clematis. Clematis es una esencia floral o la clemátide que es su arquetipo o la vibración que tiene esa planta tiene una forma muy característica, es blanca y tiene como piquitos muy abiertos, pero mirando hacia el infinito, hacia el cielo. Y ese da un arquetipo o de acuerdo a su forma en la que crece el color,
nos habla de que es algo que tiene que trabajar con el chakra corona, pero en lugar de estar en comunicación está muy disperso, muy abierto. Entonces, ¿para quién es indicado ese tipo de esencias florales? Pues básicamente para personas que son muy dispersas, que literal se la viven en la luna, y en el caso, al meterlas en una fórmula de rescate, lo que se busca es aterrizarlas, que no evadan la realidad, que tengan el valor y la conciencia de lo que y afrontar lo que están viviendo. Otra esencia floral es impatience, que nos trabaja la impaciencia, la intolerancia, porque cuando estamos inmersos a estrés, surgen muchas emociones encontradas, desde el miedo, eh, la, la, esa necesidad de que te encuentras atado de manos, es que no puedes hacer nada y tienes una mezcla entre el dolor, el coraje, el miedo. Entonces, y muchas veces reaccionas de forma violenta porque no eres tolerante. Como estás en una situación de mucho estrés, mucha adrenalina, pues evidentemente buscas atención, buscas tal vez a lo mejor no de la forma correcta, pero una persona pues se puede tornar agresivo, impaciente y puede ser hasta violento. Entonces, para esa parte de ese estrés, de esa adrenalina que puede sufrir una persona en una situación de estrés, para eso esta sinergia lleva la esencia floral de Impatience. Luego hay otra esencia floral que compone este Rescue Remedy, que es Rock Rose. Rock Rose nos trabaja el terror. Eh, Acuérdate que en situaciones de emergencia, cuando el cuerpo empieza a emitir adrenalina, entonces para tener esas cuestiones de que el cuerpo tenga que moverse en situaciones de emergencia, eh, Rob Rose el, lo que va a hacer es que en situaciones de emergencia pues entra algo, el miedo. Pero el miedo puede tomar dos rumbos. Puede hacer que te muevas, que por supervivencia actúes y muevas y busques la forma de ayudarte o buscar ayuda. Pero cuántas veces el miedo paraliza y es un miedo que se transforma en terror. Entonces, tu cuerpo trata de actuar, de moverse y no lo puede. Entonces entras en un estado de shock, un estado de pánico ese pánico hace que no te muevas. Entonces, en este caso, Rock Rose nos trabaja esa regulación de esa emoción para que no entres en pánico, para que no entres en miedo, en una situación donde no actúes. Luego tenemos la esencia floral de Cherry Plum. Cherry Plum nos trabaja todo lo que uno no puede controlar. Esta esencia floral, la palabra clave es el no control. Esto puede ser de forma voluntaria o de forma involuntaria. Por ejemplo, involuntaria, muchas veces los niños cuando están creciendo y están madurando sus órganos, están madurando sus capacidades de aprendizaje, a muchos niños les cuesta trabajo el control de esfínteres. Entonces, darle Cherry Plum ayuda a ese control de esfínteres, a que ese aprendizaje, en el caso del niño, sea más rápido y tenga conciencia de ello. En el caso de usarlo en una esencia, en el caso de Rescue Remedy, lo que hace es que la persona trate de no desbordarse en emoción, porque cuando sufres una noticia que hace que caigas en un estado de alerta, de shock, de pánico, de miedo, por ejemplo, puede ser desde que te vayas a los golpes, o sea, que no midas tus emociones, la forma de actuar.
Entonces, Cherry Plus nos ayuda al control de esa situación. Porque cuántas veces, por ejemplo, las personas que son muy celosas, a veces padecen celotipia y bueno, dentro de su mente pues ven una imagen de la cual no es, en donde todo lo ven exacerbado y de hecho pueden irse a los golpes, atacar a la pareja y entrar en una paranoia. En el caso de Cherry Plum nos ayuda a que eso no se exacerbe, sino que haya una congruencia, una conciencia y un equilibrio. Y Estrella de Belén, o Star de Belén, de Betelén, es una esencia floral que es una de las principales, si no es que de las más importantes del sistema floral de Bach, porque ese es un sellador áurico. También nos trabaja todo lo que tenga que ver con heridas, rupturas, rompimientos, ya sea mental, físico, energético. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de las pérdidas, que primeramente pues está el shock por la situación que te dan de que ha fallecido alguien, entonces para sellar esa ruptura que se produce a todo nivel, porque recuerda que no nada más nosotros estamos conformados de un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, un cuerpo áurico. Entonces, al ser esas emociones, que es un subidón energético, emocional, rompes ese campo áurico, hay un desorden y se hace una ruptura. Literal, por ejemplo, cuando es algo que tiene que ver con por ejemplo, con las situaciones de pareja, de familiares, cualquier cosa que tenga que ver con una separación, un duelo, a veces cuando hay un apego emocional muy fuerte, una unión muy intensa hacia esa persona, la persona puede experimentar a nivel físico eh, síntomas muy parecidos a un infarto. Y pues la persona llega y dice es que me duele el pecho, no puedo respirar. Y pues le hacen estudios y resulta que no tiene nada, no tiene nada. Pero ese rompimiento, esa sensación que sienten, esa presión en el pecho, es algo que se llama clínicamente síndrome del corazón partido. Y no es una canción. Lo que pasa es que hubo una emoción, una adrenalina, una conjunción de emociones muy fuertes que recuerda que el corazón también está conformado en el cuerpo energético por un chakra, por el chakra cardíaco. Entonces se llega a romper ese chakra, entonces literal duele. Por eso cuando tenemos una ruptura emocional con la pareja o cualquier situación que donde estemos muy felices, hay un apego o algo, o una unión muy fuerte, sentimos esa opresión en el pecho porque literal duele la separación, hay un dolor que no puedes explicar, pero te duele a nivel físico. Y eso, bueno, la explicación es que a nivel energético el chakra se rompió, hubo una ruptura. Entonces ahí es donde entra Estrella de Belén o Star of Bethlehem del sistema floral de Bach, porque toda esa herida emocional, energética, física que se haya hecho, la va a sanar. Y entonces al mezclar esas 5 esencias florales, lo que hace es que en estados de emergencia, de shock, que puede ser un robo, un accidente, una impresión muy fuerte, una noticia que no te esperabas, pues cada quien la recibe de diferente manera. Hay quien es más sensible en el caso de sus emociones, hay quien no las expresa y las calla, pero llega un momento en que se vuelve con una válvula de escape y eso detona en el momento que menos lo espera la persona. Puede ser desde que caiga en una depresión o de repente tenga una fuga de ira porque tiene que descargar todo eso, esa contención a nivel emocional que la persona está teniendo. Entonces, Rescue Remedy es ideal para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita cuando nosotros iniciamos esta parte de la pandemia, había mucha gente, ahorita podría decirse que estamos aprendiendo, estamos sobreviviendo, nos estamos adaptando
a toda esta situación, a toda esta modernidad, a esta nueva modernidad que muchos así lo describen. Entonces, pero para algunos era muy difícil de creer esta situación y había gente, y todavía hay gente, pero que al no poder descifrar, no poder decir qué es lo que sentía, pues presentaba desde el miedo a su máxima potencia, depresión, coraje, por eso se detonaron en los hogares mucha violencia, por toda esa situación de contención, de que no estamos acostumbrados a emitir lo que sentimos, lo que pensamos, o no hay una congruencia en lo que sentimos, decimos y hacemos. Entonces, para esos casos, cuando el terapeuta o los familiares se dan cuenta que la persona eh, está sufriendo, muchas veces si lo está conteniendo, pues llega un momento en que esto explota, pero casi la mayor parte pues presenta situaciones de dolor, llanto incontrolable, insomnio. Entonces, para ir adaptando al cuerpo y regulando esas emociones, lo que se busca es a través de la esencia floral y de, en este caso, de la sinergia que es el Rescue Remedy, pues se busca equilibrar a la persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tomarlo, inmediatamente la persona empieza a sentir una paz, una tranquilidad, un equilibrio. La posología o la dosificación de un rescue remedy va a depender de la situación en la que haya que atacar. Por lo general, como son situaciones de emergencia y cada persona es independiente. En el caso de la terapéutica floral, hay posologías acordes a o normalmente que se procede, que es la toma de 4 gotas 4 veces al día. Pero en este caso, cuando es algo de emergencia, a veces para ese desbordamiento emocional y a veces puede ir desde cada 15 minutos, cada 20 minutos, 1 hora, hasta que empiece a equilibrar esas emociones en el paciente. Entonces ya el terapeuta o la persona que esté tratando, en este caso, esta emoción, pues ya le va indicando cómo la posología o la dosificación se va integrando hasta normalizarla. La ventaja de estos tratamientos alternativos, que es medicina vibracional, es que es inocua. Si el terapeuta a lo mejor te dice, bueno, tómatelo cada 15 minutos, y a lo mejor no era necesario cada 15 minutos, a lo mejor era nada más con que lo tomaras 3 veces al día o 4 veces al día, obtendrías el mismo resultado. Pero en este tipo de terapias a veces es de prueba y error, pero ahí es donde el terapeuta, basado en su experiencia, en los casos clínicos que se le va presentando, va determinando de acuerdo a la entrevista, a todo lo que se va armando para atender al paciente, eh, la situación, porque hay que ver que luego hay situaciones muy graves en donde, bueno, si la persona no pierde las razones porque la verdad, la voluntad y hay algo que determina que esta persona no pierda la cordura, porque hay situaciones muy graves y aún en esos casos la terapia floral y en este caso el Rescue Remedy funciona y funciona muy bien y es como eslogan del directorio amarillo. Eh, También la ventaja cuando se inicia tratamiento floral o terapia floral, a veces para equilibrar a la persona, en el caso de que el terapeuta nada más maneje flores de Bach, no sepa alinear chakras, no sepa armonizar al paciente, en ese caso es cuando muchas veces de primera instancia se da el Rescue Remedy para equilibrar todos los cuerpos sutiles de la persona, equilibrar las emociones y ya dependiendo de cómo se adapte la persona a esa vibración, es cuando queda latente la emoción, ya sea crónica o que sea, vaya, que sea ya de algo transitorio que se esté presentando de forma significativa o por el momento, entonces ya es cuando empieza el terapeuta floral a adaptar las fórmulas para que en este caso la persona, el paciente,
recupere el equilibrio emocional, pueda dormir y pueda ser tranquilo y tener una vida cordial y en paz. La ventaja también de la terapéutica floral es que se puede aplicar en cualquier organismo vivo. Por ejemplo, en las mascotas funciona muy bien la terapia floral. A veces en Rescue Remedy también a los animalitos cuando han perdido la ventaja de las mascotas es que al ser animales que se guían por el instinto es más fácil porque no hacen tantos juicios como nosotros, adaptarse y los resultados son muy rápidos. Entonces, muchas veces un rescue remedy en las mascotas equilibra de manera rápida, porque pues, las mascotas también sienten, por ejemplo, cuando hay pérdidas también de su dueño, los abandona o se muere por ejemplo, alguna mascota, otra mascota que habita en la casa o en el destete, cuando, pues, por ejemplo, las perritas dan a luz y viene la fase del destete que las apartan de sus crías, pues también es una situación emocional para las mascotas muy fuerte. Entonces, en este caso, para que no sufran también en esta parte, se le puede aplicar el Rescue Remedy a las mascotas y funciona bien, muy bien. Y bueno, esto aplica en cualquier organismo vivo, en los niños, también se puede aplicar en las plantas, porque también hay situaciones, por ejemplo, si en el caso de las plantas han sido inmersas a lo mejor a una plaga y luego tuvieron que podarlas. Entonces, para que esa reestructura celular de la planta sea acorde y no sea tan dramática, tan abrupta y sobreviva la planta, a veces hay que aplicar Rescue Remedy, ya sea en atomizador o en el riego, y la planta responde de maravilla. También en este caso, a ver, voy a leer un poquito de las preguntas porque tiene un tiempo para acá, bueno, ahorita que es el bazar virtual, pues hemos tenido la dinámica de hacer enlaces en vivo. Cuando se hace en la computadora, a veces los comentarios nunca llegan. Entonces, en este caso, estoy viendo en el celular algunos comentarios. Por ejemplo, aquí me dice Adri, dice, yo padezco ataques de pánico y tomé las flores de Rescue Remedy y me funcionó muy bien. Exacto. Como su nombre lo dice, son una sinergia que la palabra o la palabra clave con la que a los terapeutas nos van indicando para el uso primordial de esta esencia floral, pues es la emergencia. También hay muchas personas que, por ejemplo, las visitas al dentista son terribles, ¿no? O sea, sufren mucho, se ponen muy mal. Y acuérdense que cuando nosotros tenemos miedo, en el caso de, por ejemplo, la anestesia no te hace igual, porque la misma adrenalina está haciendo que el funcionamiento aminore, drene el efecto en el caso de la anestesia. Y pues lo que tiene que hacer el doctor o el dentista, pues es aplicarte más anestesia. Y pues bueno, la pasas mal porque estás tenso, no te hace la anestesia. Y luego, ¿qué pasa? Que luego duras todo el día con la cara dormida, o sea, es horrible. Hay gente que la pasa muy mal. Entonces, en esos casos, Rescue Remedy funciona muy bien. Otra forma de aplicar el Rescue Remedy, por lo general, o la forma tradicional de aplicación es vía oral. Pero si recuerdas al inicio de la charla te comentaba que hay diferentes formas de aplicación del Rescue Remedy. Una puede ser también en brisas, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una brisa que, bueno, ahorita se ve un poquito por el color de la lámpara, se ve como amarillo, pero es transparente. En este caso, yo puedo aplicar el Rescue Remedy y mezclo lo que es la aromaterapia junto con la vibración de las elixires florales y voy a obtener una atmósfera vibracional de acuerdo a las flores que yo asigne a mi brisa áurica, o también lo puedo poner en un difusor
igual usando la aromaterapia y aplico, por ejemplo, si mi familia siento que está muy estresada por alguna situación, que por ejemplo ahorita que estamos viviendo todavía la contención y a lo mejor estás viviendo un momento en donde a lo mejor alguno de tus familiares está enfermo o hubo una pérdida, entonces toda la familia entra en un estado de alerta, de shock. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos hay gente que no es muy o no se presta a tomar, por ejemplo, la terapia floral porque por creencias que no sirve o que dicen, no, es que yo no tengo nada, ¿no? O sea, es normal, hay que aguantarse, ¿no? O sea, por creencias, ¿no? Eso pues está mal. Pero, por ejemplo, yo como, yo si tengo un, ¿cómo se llama? Un humidificador o un aspersor, puedo poner, un difusor, perdón, puedo poner aceite esencial de, por ejemplo, lavanda para tranquilizar, para crear una atmósfera de tranquilidad. Puedo poner 4 o 5 gotas de sinergia de Rescue Remedy y vas a ver, va a actuar de la misma forma, aunque en este caso la forma de actuar es de manera olfativa. Cuando el cerebro, la nariz empieza a recibir esa vibración, esa gama de moléculas olfativas, olorosas, que en este caso la lavanda relaja, hay un mensaje que llega al cerebro de relajación en el cuerpo. Empieza a liberarse endorfinas, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a relajar a las personas. Y a nivel vibracional también actúa aunque sea en forma de difusor. Por ejemplo, en las mascotas, a veces las mascotas, en el caso de los perros no es tan complicado, pero por ejemplo los gatos que tienen un olfato muy sensible, a veces si se dan cuenta que le pusiste algo al agua de la mascota, no lo permite, entonces no se lo toma. Pero, por ejemplo, los gatos tienen una peculiaridad que ellos se lamen, se asean, lamiéndose constantemente. Entonces, si en tu mano aplicas el Rescue Remedy y lo acaricias, pues él va a sentir, tu mascota, el gato, la humedad del Rescue Remedy, de las gotas, y ¿qué va a hacer? Va a lamerse. Entonces, al momento de lamerse, va a actuar también, en este caso, de la misma forma que si se lo tomara. Y de ahí mismo puedes mezclar aceites esenciales para mascotas, que de hecho en el siguiente mes voy a dar un curso para aplicar flores de Bach en mascotas, porque es muy sencillo, no, como te decía, como ellos se rigen por el instinto, es más fácil actuar y la forma de estímulo-respuesta en las mascotas es sorprendente y muy rápido. Y como algo inocuo para las mascotas y un botiquín de primeros auxilios en casa es primordial. También otro compuesto en el caso de Isdra, porque para los que no sepan, bueno, yo manejo la marca Isdra, soy fundador de ella. Y tenemos también situaciones en donde el dolor, hay sustancias medicinales en donde, por ejemplo, el dolor a veces también nos molesta y nos hace pasar sentir muy mal, o en situaciones de algunas enfermedades o tratamientos como la quimioterapia. Por ejemplo, para ese caso existe lo que es el CBD. Los que no saben qué es el CBD, bueno, dentro del cannabis existen varias sustancias. Las principales, bueno, es el CBD y el THC. El CBD tiene propiedades analgésicas y el THC, pues, es las propiedades lúdicas. Entonces, hay un proceso para elaborar el aceite de cannabis, separar el CBD del THC y el efecto para dolores, situaciones de estrés, insomnio, por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia es formidable, en fibromialgia, porque te relaja totalmente. En estos casos, por ejemplo, tomas gotas de CBD y bueno, como son microdosis de CBD, al estar en estado constante en el cuerpo, actúa de una forma segura y en este caso, para el dolor funciona muy bien, la depresión, el insomnio.
Por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia, yo si no hubiera tomado el CBD, la verdad no estaría aquí contándolo porque el CBD lo que me ayudó fue a comer bien, a no tener náuseas con la quimioterapia, a sentir un estado siempre alegre, eufórico y no caer en depresión. Entonces, para este caso, el CBD es ideal porque no te da náuseas, porque después cada persona es distinta, pero por lo general, en el caso de la quimioterapia, tienes que estar bien hidratado, comer antes, pero muchas veces la gente desde antes que empieza con el tratamiento empieza en depresión, eh, eh, empieza como decimos nosotros, se pone chippy y por lo que busca es el apapacho, pero pues muchas veces, casi la mayor parte en ese tipo de padecimientos, los familiares, pues como no hay una empatía realmente de lo que siente, pues no, el paciente la sufre mal, entonces pues si no quiere comer no le ruegan. Pero la realidad es que hay que comer muy bien porque como es un tratamiento muy agresivo, pues luego te irrita tu estómago dependiendo en dónde sea la vía de aplicación, lo que te esté aplicando de quimioterapia y luego si aparte le agregas radioterapia, todavía es más agresivo para el cuerpo. Entonces, en el caso de aplicar CBD como primeros auxilios, funciona muy bien. Y si combinas el Rescue Remedy para trabajar a nivel emocional y a nivel físico, lo que es el CBD, eh, la respuesta es impresionante. No hay dolor, no hay náuseas, no hay depresión, comes muy bien. Y el beneficiado pues va a ser tu paciente, porque además hay estudios en donde indican que para algunos tipos de cánceres los componentes del CBD funcionan como un antitumoral. Entonces tiene muchas opciones benéficas. Afortunadamente ahorita ya hay más expansión para esto y pues de esta forma ya las personas ya pueden tener al alcance este tipo de medicina alternativa, vibracional, eh, que no suspendes, de hecho nadie te, bueno, la persona que te diga que suspendes tu tratamiento médico no debe de ser así, pero sí en combinación hay una buena es coadyuvante y muchas veces en el caso de este tratamiento oncológico disminuye las molestias y los efectos secundarios. Entonces, si quieres obtener más, por ejemplo, de estos tratamientos, el Rescue Remedy, el CBD, pues puedes visitarnos este 30 de agosto en el Bazar presencial, porque termina esta edición de Bazar Holístico virtual. Pero el 30 de este mes, el 30 de agosto, el domingo, tenemos el bazar presencial, en donde muchos de mis compañeros que han dado cápsulas, pláticas, talleres, han mostrado sus productos, ahí podrás verlos, comprarlos y aparte va a haber varias sorpresas, va a haber terapias, lectura de tarot, reiki, diferentes tipos de terapéutica para el bienestar y la integración del ser. Eh, Esto va a realizarse aquí en la Ciudad de México, en la calle de Luis Espota, 161, Colonia Independencia. Esto es en la alcaldía de Benito Juárez. Como referencia está una cuadra del eje central Lázaro Cárdenas, a 2 cuadras del eje 6 sur de Ángel Urraza, y las estaciones del metro que quedan cerca es Eje Central, que es la línea dorada, División del Norte, que es la línea verde, la línea 3, y la línea azul con la estación Nativitas. Y pues el horario va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada es libre. Y pues no te pierdas la oportunidad de, si estás interesado en adquirir productos, de conocerlos, de verlos, porque muchas veces hay productos que no nada más de la vista nace el amor, sino del olfato, de la textura, porque va a haber cosméticos con propuestas muy interesantes, como la de Milpa Urbana, que es una química en alimentos que las materias primas
con las que hace los extractos, los principios activos, son cultivados en la azotea de su casa, por eso se llama milpa urbana, y de ahí, desde que es una semilla hasta que lo transforma en principio activo, en extracto, en aceite, para elaborar un producto cosmético orgánico de muy buena calidad, con todas las propiedades y, y sobre todo a un precio muy accesible, pues son esenciales ver la textura, verlos, olerlos, porque tienen unos aromas y unas texturas sensoriales muy exquisitas. Entonces, sí queda abierta la invitación para que nos acompañes y estate pendiente en estos días porque se dará a conocer el calendario de actividades porque va a haber charlas gratuitas, dinámicas, vivenciales muy interesantes y para el beneficio de ti y de los que asistan. Pues bueno, te dejo mis redes sociales para que si estás interesado en algo de que te platiqué o cualquier otro producto de la marca Isra, pues puedes visitar mi fanpage que es Terapeuta Floral Vic Pablo o Vic Pablo F, o en Instagram me puedes encontrar como terapeuta-floral-vic-pablo. Ahí vas a encontrar todos los productos de la marca Isra, los servicios como son sanación de rosas, Reiki, lectura de registros akáshicos, sanación Bidkar, armonización de chakras, la terapia floral, lectura de runas y productos, herbolaria mágica y brisas áuricas y un sinfín de productos elaborados con la energía de las runas, porque yo en un servidor practica la tradición nórdica, entonces de ahí, por ejemplo, se deriva la sanación Bidkar, que viene con la energía de las runas, y todo está consagrado con energía de Reiki, de runas y símbolos de luz. Bueno, pues por mi parte es todo, creo no hay ningún comentario más. Entonces, sigue pendiente de la transmisión de manera virtual y del calendario de actividades y te esperamos este 30 de agosto en Luis Espota 161, Colonia Independencia, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y recuerda, la entrada es libre. Pues bueno, que tengas una linda tarde en este ombligo de semana y bendiciones a cada uno de ustedes.